ya en ocasiones anteriores hemos visto diferentes tipos de problemas. Por ejemplo, tenemos uno que nos dice hallar la ecuación de las líneas del campo, y nos dan un campo cualquiera, digamos un campo A, que es igual a un P, que es función de X, Y, Z. Este problema lo hemos resuelto en las clases anteriores. X, Y, Z, E sub Y, más R, que depende de nuestras variables, E sub Z. Entonces nosotros teníamos, nos piden hallar las líneas de este campo, y cuando nosotros lo solucionábamos, decíamos lo siguiente: por definición, las líneas del campo se definen a través de su vector tangente. Tengo esta línea de campo, entonces en este punto defino un vector tangente. Este vector tangente unitario, nosotros lo decimos que es de X, E sub X, y aquí he puesto E sub Y, este es E sub X, más de Y, E sub Y, más de Z, E sub Z. Entonces, aquí nosotros lo que hacemos normalmente es, y tomamos esto como si fuese la derivada con respecto a un parámetro. Entonces nosotros, si queremos hallar las líneas del campo, hemos dicho ya anteriormente que tenemos que resolver cuando estos dos son paralelos, y si son paralelos son proporcionales, y tenemos que la derivada de x con respecto a este parámetro t dividido sobre esta función p que depende de x, y, z, esto tiene que ser igual, por definición, a la misma derivada, pero ahora con respecto de x, ya no de x, sino la derivada de y, en este caso, y aquí tenemos q, derivada de z, tenemos r, me olvidé de quitar este, r, y esto debe ser igual a algo, y normalmente tenemos una función x, y, z y t. Muy bien, entonces nosotros aquí tenemos que resolver ecuaciones del siguiente tipo. La derivada de x con respecto a t es igual a este phi de x, y, z, t multiplicado por p de x, y, z. Entonces nosotros tenemos aquí una expresión en la cual en un lado tenemos el diferencial de una de las funciones o de las variables que aparecen acá y no de las demás. Entonces nosotros podemos expresarlo de la siguiente manera: de que esta es una función que depende de x, depende de y, depende de z, depende de t y depende de, en este caso particular, la derivada de x con respecto a t. Y esto es igual a 0. Entonces nosotros tenemos que hallar a partir de esta función la función x en términos de las otras variables que consideramos independientes. Entonces nosotros aquí, esto es lo que se conoce como una ecuación diferencial. Entonces ya hemos nosotros con anterioridad resuelto este problema, por ejemplo. Ahora, cuando nosotros hemos resuelto, hemos elegido, dado de que esta es arbitraria, una función que nos simplifique
y podamos resolverlo con una integración simple. ¿Está bien? Eso es lo que se conoce separación de variables, que vamos a ver más adelante. Entonces, en ese caso, es una integración simple y no hemos requerido más que recordar la forma en que nosotros integramos una función. Pero, si es que esta función no es simple, se puede dar de que la derivada sea más compleja, necesitemos otro tipo de operaciones. Puede ser de que tengamos derivadas que dependa ya no de una variable sino de varias, como se ve aquí, entonces tendríamos derivadas parciales y se complica cada vez más dependiendo de esta función. Entonces la tarea de aquí en adelante es solucionar este tipo de ecuaciones. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. No hay preguntas. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Ejemplo 2. Vamos a plantear un problema que es habitual también en la física. Nos dicen lo siguiente. Sea un cuerpo con temperatura, vamos a decir que su temperatura es θ sub 0. Esto en el instante t igual a 0. Es decir, en el momento que nosotros comenzamos a medir la temperatura, tenemos una temperatura θ igual a 0. El cuerpo es colocado en un medio con temperatura, vamos a decir, la temperatura es A en este caso, de tal forma que nosotros tenemos que θ sub 0 es mayor que A. Entonces, se pide, o necesitamos nosotros, hallar la ley con la cual cambia la temperatura del cuerpo. Jóvenes, según lo que ustedes conocen de sus cursos de física, si ponemos un cuerpo caliente dentro de un cuerpo frío, ¿qué es lo que pasa con el cuerpo, jóvenes? Con el tiempo, ¿qué es lo que pasa? Llegan al equilibrio térmico. Muy bien, pero ¿qué es lo que pasa con este cuerpo A? El cuerpo que tiene temperatura θ sub 0. Disminuye su temperatura. Disminuye, la temperatura debe de disminuir, ¿no? Entonces nosotros, claro, por transferencia de calor, el tema de equilibrio térmico nosotros lo consideramos cuando se pone un medio que es más o menos cercano, ¿está claro? Es decir, hay un intercambio mutuo. Pero vamos a considerar de que este medio es un medio muy grande. Imagínense el mar. Entonces el mar tiene una temperatura y nosotros colocamos un objeto dentro de esto. Es decir, aquí nosotros vamos a tener de que el cuerpo aquí tiene una temperatura θ 0 y afuera hay A. Entonces, con el tiempo, va a llegar a esta temperatura, ¿está claro? Pero si es muy grande, es lo que se llama un reservorio térmico, va a mantener su temperatura igual a A. Muy bien, nos piden la ley con la cual este cuerpo cambia su temperatura con respecto al tiempo. Entonces, debemos hallar nosotros qué cosa,
teta de t. Esto es lo que nosotros tenemos que hallar. Muy bien, ¿cómo vamos a hallar? Vuelvo a repetir, en los cursos de física que nosotros ya hemos seguido, sabemos de que la variación de la temperatura, o sea, la forma en que esta temperatura cambia, es proporcional a la diferencia de temperaturas. Entonces, sabemos que, y aquí vamos a poner la diferencia o la forma en que varía la temperatura con respecto al tiempo, esto debe ser, voy a ponerlo así, proporcional ¿a qué? A la diferencia de las temperaturas. Muy bien, ahora, yo quiero eliminar este signo de proporcionalidad. Necesito colocarle entonces una constante. Voy a poner una constante. Ahora, díganme, jóvenes, así como yo lo he puesto, ¿esta diferencia es positiva o es negativa? Negativa, muy bien, esta diferencia es negativa. Ahora, de nuevo, así como lo he puesto, la temperatura de lo que sabemos de física va a aumentar o disminuir su temperatura. Va a disminuir, ¿está bien? Entonces, esta diferencia es positiva y esto debe ser negativo. Vamos a considerar que esta constante, que es una constante a la cual nosotros vamos a llamar una constante de transferencia de calor, es positiva, porque es una magnitud física que caracteriza el cuerpo. Entonces, para poner nosotros igualdad, debemos de colocar este menos. Este menos, voy a decir que esta es mi ecuación 1, este menos nos indica que justamente la temperatura debe de disminuir. ¿Está bien? Entonces, esta expresión 1, vamos a poder decir lo siguiente. La relación 1 es el modelo matemático del proceso físico estudiado. Es decir, cuando nosotros estudiamos un proceso físico, vamos a ver de que su modelo matemático va a estar expresado por lo general en términos de derivadas de una función. ¿Por qué una derivada? Porque las derivadas ustedes saben de que es la razón de cambio de una magnitud y la física por lo general estudia cómo es que cambian o varían las magnitudes físicas, unas con respecto a otras. Por eso los modelos matemáticos de los procesos físicos, cuando nosotros sobre todo aquí hablamos de proceso implica cambio, evolución, desarrollo. Entonces los procesos físicos por lo general se expresan por medio de relaciones en las cuales hay derivadas de las magnitudes físicas. Entonces esta relación, que es el modelo del proceso físico, se le denomina ecuación diferencial. ¿Está esto entendido, jóvenes? ¿Y por qué es una ecuación diferencial? Porque nosotros tenemos que la función buscada participa dos veces. La función incógnita, voy a poner incógnita, participa. Primero, en forma explícita,
Y aquí nosotros tenemos teta sub t y por medio de sus derivadas. Y aquí tenemos, en este caso, la derivada de teta con respecto a t. Solamente una primera derivada, en este caso particular. En otras vamos a tener segunda, tercera, enésima derivada. Depende de la complejidad del proceso. ¿Esto está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Ahora, esta ecuación 1 nos va a poder representar diferentes tipos de procesos, no solamente este de la temperatura, hay diferentes tipos de procesos. Muy bien. Esta ecuación diferencial es relativamente sencilla de resolver. Nosotros vamos a poder resolver simplemente integrando. Entonces, para hacerlo nosotros más sencillo, vamos a resolver esta ecuación hallando primero un caso particular, ¿no? Hallando un caso particular. Entonces, resolvemos la ecuación 1 tomando inicialmente a igual a 0. Si nosotros tomamos igual a 0, vamos a tener que la derivada de teta con respecto a t es igual a menos k teta, y esto, las variables se separan, nosotros podemos integrar fácilmente, tenemos de teta sobre teta es igual a menos k de t, integramos desde, ¿está bien? Integral indefinida vamos a tomar, y vamos a tener aquí, tenemos logaritmo natural de teta, es igual a menos kt, vamos a poner aquí más logaritmo natural de c, de tal forma que nosotros obtenemos lo siguiente, de donde vamos a tener que teta de t es igual a c e a la menos kt. Muy bien, entonces una vez que tenemos esto, si es que nosotros queremos decir de que a ya no es igual a 0, sino toma un valor determinado, aplicamos lo que es el cambio de aplicamos esta condición, ustedes ya lo han hecho, está bien, y se puede resolver. Muy bien, en todo caso, en este caso vamos a tener más a. Eso es lo que vamos a tener. C, usted sabe muy bien que es una constante de integración. Entonces, luego tomamos teta sub 0, o teta evaluado en 0 es igual a teta sub 0, que nos da finalmente que el teta de t que buscábamos es el teta sub 0 menos a e a la menos kt más a. Entonces, con eso nosotros ya hemos llegado a esto, es lo que se le llama la solución de la ecuación diferencial. Entonces, una ecuación diferencial es una ecuación en la cual está presente en forma explícita la función que buscamos y está también presente por medio de sus derivadas. Y la solución va a consistir en hallar de forma explícita la función. En muchas ocasiones no se llega a esta forma explícita y tenemos que hallarlo por métodos aproximados. Entonces, está claro de que existen muchos problemas que nos llevan a ecuaciones de este tipo. ¿Está claro? Que son las que nosotros denominamos ecuaciones diferenciales. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes?
Muy bien, entonces, estos son algunos, muy pocos. Más adelante, a medida que vayamos desarrollando el curso, vamos a hacer más problemas que nos llevan a ecuaciones diferenciales.